Ser podcast. Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Nieves, buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes y enhorabuena porque yo no paro de ver en las listas de los podcasts más escuchados tu podcast. Bueno, no paro de verlo por todos lados. Nuestro podcast, me encanta. Hombre, es que Acontece, es verdad que ha entrado en la Apple Podcast, ha hecho la lista de los 10 mejores y nos ha metido ahí. Sí, pero bueno, tú ya sabes los que aquí... Los más escuchados. Claro, aquí hay un director de orquesta que es Francino y tú cuando te toca... Aquí hay pero es Francino y eres tú. Sí, eres tú y aquí y Emma Vallespinos poniendo la música, también. Y Manu controlando el cotarro, sí. y las Alicias ahí subiendo y bajando las teclas, y yo qué sé, o sea, que es que esto es agradable, pero esto es... Pues nada, vamos a tener que celebrarlo. Sí, de este carro tiramos todos. Venga, yo pago. Venga, hoy vienes con una historia muy teatrera. Hoy nos acercas a una figura, a un escritor y dramaturgo que yo no sé si está lo suficientemente reconocido a pesar de, bueno, pues del peso de su obra, ¿no? De lo particular que era. Estamos hablando de Enrique Jardiel Poncela. Sí, mira que es raro el apellido también, dicen del mío, pero el Jardiel también, sí. Pues sí, es verdad, porque a mí este señor me parece un genio, ¿no? Bueno, como todo va en gustos, ¿no? Cada vez que se habla del teatro del absurdo, es hilarante y genial, siempre sale a relucir el escritor Enrique Jardiel Poncela, ¿no? Aunque en realidad, bueno... Se habla de su teatro, pero el genial, el hilarante y el desconcertante era el propio Jardiel, puesto que él ponía la pluma, ¿no? Su genialidad sigue impresa además en la lápida, porque está en el nicho de la Sacramental de Santa María, en Madrid, donde está enterrado, dice: si buscáis los máximos elogios, moríos. Aunque es una frase graciosa, pero como digo, pues casi suena a lamento, ¿no? Sí. Y bueno, y bien que lo sabía él, porque Enrique Jardiel Poncela murió arruinado y abandonado por muchos de sus amigos, pese a habernos dejado maravillas de piezas teatrales. Hay algunas de títulos famosísimos, pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes, se titulaba una, Eloísa está debajo de un almendro, sí, que es muy famosa, Los ladrones somos gente honrada, Los habitantes de la casa deshabitada, o sea, todavía se siguen representando muchas de ellas. Bueno, hasta para titular hay que ser genial, ¿no? A lo que vamos es al estreno, el 6 de diciembre de 1947, de su penúltima obra, que se tituló Como mejor están las rubias es con patatas. O sea, la obra fue un completo fracaso de público. Yo no entiendo por qué, pero bueno, aquello fue para ese Jardiel. Título prometía, ¿eh? Bueno, fantástico. Aquello fue para Jardiel Poncela un guantazo con la mano abierta, ¿no? Estrenó después su última pieza, Los tigres escondidos en la alcoba, y nuevo fracaso también, ¿no? Menos mal que Enrique Gallud Jardiel ha cuidado el legado y el ingenio de su abuelo, editando esas dos obras para quien quiera disfrutarlas ahora, ¿no? Pero el caso es que después de aquellos dos sonados fracasos teatrales, Jardiel Poncela se murió con solo 50 años. Y ahora estamos haciendo lo que dice su epitafio, elogiarlo después de muerto. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Yo que me he quedado en el título dándole vueltas, como mejor están las rubias es con patatas. Esto es que suena a canibalismo directamente. Sí, y tú poco rubieta eres. Por eso no hay que decir muy alto. Sí, pero es que de eso va la obra, ¿no? De comerse a las rubias. ¿Qué pollo se montaría en el estreno que ya no hubo segunda función? La descripción formal de aquella obra era... como mejor están las rubias es con patatas, humorada en un prólogo y 2 actos, en prosa. La obra se estrenó en el Teatro Cómico de Madrid. Bueno, pues se estrenó y ya está. No hubo más representaciones. En el patio de butacas hubo más que palabras y aquello acabó, bueno, pues saliendo en los periódicos, ¿no? Hubo bastonazos, hubo bofetadas. Desde el primer acto no se pudo escuchar absolutamente nada, mientras los 26 actores seguían a lo suyo en escena, que este fue otro de los problemas. 26 actores. Sí. Sí, puede que alguien se imagine que, dado el título de la obra, las que se mosquearon y reventaron el espectáculo fueron las rubias, que se ofendieron, pero no, porque ya se habían
sabían a lo que iban. El título estaba en los carteles del Teatro Cómico, ¿no? El pollo que se montó en aquel estreno fue un sabotaje perfectamente planificado. Eso al menos es lo que dicen los estudiosos. Que la mayoría de los espectadores estaban contratados por los enemigos de Jardiel Poncela para reventar la obra. Y, hombre, es cierto que el teatro estaba lleno de hombres con bastón, y cuando no dejabas el bastón en el guardarropa, malo. Claro, eso es que los ibas a usar para armar bulla, golpeando el suelo, claro. Efectivamente. Sí. ¿Y este acto premeditado, a qué se debía? ¿Es que eran enemigos del autor o enemigos de sus obras o qué? Más bien del autor, eran más bien del autor, aunque alguno habría que no entendería un mojón de sus obras, pero bueno, eso no hace falta boicotearlo. Cuando no te gusta algo de alguien, no vas y ya estás apañado, ¿no? Sería absurdo protestar contra su teatro del absurdo, porque nadie podía esperar de él una obra con planteamiento nudo y desenlace al uso, ¿no? Parece que el boicot al estreno de Como mejor están las rubias es con patatas era una venganza política contra Jardiel Poncela, que era un personaje peculiar y políticamente controvertido, ¿no? Los de la izquierda no lo soportaban porque lo consideraban fascista, y los nazis franquistas no lo querían porque les parecía un libertino que iba a su bola, ¿no? Era muy prolífico, no solo literariamente, sino con sus artículos en prensa, escribía de todo, ¿no? Y parece que tenía todo Dios descolocado. A veces hacía comentarios muy conservadores, a veces todo lo contrario, con lo cual los franquistas nazis se ponían de los nervios, ¿no? A veces le arreaban los fascistas, y en una ocasión en la que fue a Uruguay, los exiliados republicanos le sabotearon todos sus estrenos porque, claro, si tenía éxito en España, cuando lo tuvo, eso debía significar que era adepto al franquismo, claro, ¿no? O sea, no había forma de que lloviera a gusto de todos, ¿no? Y tampoco hacía amigos entre los críticos. Decía de los críticos que eran parásitos de la literatura, que había que fumigarlos con insecticidas, sí. Pero lo más grande fue que un día antes del estreno de una obra, antes de que se abriera el teatro, desmontó una de las butacas, le dio la vuelta y la atornilló al revés. Esa era la butaca del crítico. Que tenía que ir al estreno, y lo puso mirando al fondo del teatro, ¿no? El crítico se largó, claro. ¿De qué iba, además de comerse las rubias, de qué iba la obra? A ver, la trama es genial, ¿eh? Aunque uno de los problemas que tenía la obra es, como hemos dicho, lo de los 26 actores en escena, ¿no? Bueno, pues la obra va de lo siguiente. Un médico al que se le había dado por muerto durante un viaje a la selva africana, pasados los años vuelve a casa y se encuentra a su mujer casada con otro. Bueno, evidentemente el segundo matrimonio de la doña deja de ser válido ante la aparición del marido legítimo, ¿no? Y para gran disgusto de la mujer, que ya prefería al segundo marido antes que al primero. La cosa se complica cuando la esposa descubre que su primer marido se ha traído una fea costumbre de la selva, que se ha vuelto antropófago. Mira. Y a partir de aquí hay una trama pues muy enloquecida. Es decir, no es que el marido se comiera las rubias por instintos sexuales, sino que se alimentaba de ellas por supervivencia. Claro. Sí, se envició con las rubias, le gustaba las rubias, el sabor de las rubias, ¿no? Nadie puede decir que la obra fuera una maravilla, porque a Jardiel Poncela se le fue un poco la pinza, ¿no? Pero tampoco está justificada la que se armó. El estreno fue una batalla campal. Los que querían escuchar la obra no podían por los pateos, y cuanto más aplaudían algunos, más abucheaban los reventadores a sueldo. Impresionante. Sí, además de la habitual clave de los teatros, había entonces reventadores. Sí. Uy, y bien pagados, y eran habituales. Aquel estreno lo describió su hija, María Luz Jardiel, porque afortunadamente los descendientes, tanto la hija como los nietos, no solo han mantenido su legado, sino que han heredado su punto literario genial, ¿no? Irónico y sarcástico, ¿no? La hija escribió sobre aquel estreno en el Teatro Cómico de Madrid, echándole mucha guasa, ¿no? Diciendo, hay que ver la cantidad de cojos que han ido al teatro, todos con bastones, ¿no? Escribió también que nadie se enteró de nada de lo que ocurrió, y nadie tampoco consiguió oír la comedia. Todos fueron gritos, bofetadas, aullidos, aplausos, pateos, y se preguntaba, ¿por qué tiene tantos enemigos este hombre, ¿no? Y se respondía, porque es genial, cosa sobradamente demostrada y que no perdonan los tontos. En fin, hablar de Jardiel Poncela es empezar y no acabar, así que bueno, para conocerlo bien, yo recomiendo el libro que sobre él escribió su nieto, Enrique Gallut, que se titula Jardiel, la risa inteligente. Es genial. Hay datos de lo más jugosos, como cuando Jardiel Poncela lo contrataron en Hollywood en 1932 para versionar guiones de la Fox en castellano. Anda. Sí, esta es una cosa muy desconocida, y resulta que nada más llegar se bloqueó y no le salía nada, porque le instalaron para trabajar en un despacho y él no se veía, no se encontraba. Jardiel Poncela solo sabía escribir en los bares y en los cafés, y era incapaz de redactar una línea en un despacho.
Pero bueno, ¿entonces? En Hollywood será por recursos. Se fabricó una escenografía de café madrileño, la encajaron en su oficina y Jardiel Poncela ya no paró de producir, porque los bares sirven para todo. Qué maravilla, qué maravilla, Nieves. Muchísimas gracias. Era un genio. Gracias a ti, Marta. Hasta mañana. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.